Bolsoro 너무 좋아. Ajá, ¿y ahora qué tal? Esto lo utiliza Cayo. Yo quiero. Baila morena, baila. 아니 Pone y 또 eres mal. desde niño perseguí mi sueño hasta que lo logré y bueno, aquí estamos en Corea del Sur. He conocido a esta bella mujer que estoy muy enamorado de ella. Hola muchachos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. En esta oportunidad vamos a responder todas esas preguntas que nos estuvieron haciendo en Instagram. Son 30 preguntas, así que no perdamos más tiempo y sí, empecemos. Empecemos. Drama favorito de Cayón y el mío. Drama favorito... Escalera el cielo. Ok, Escalera al cielo, ese drama muy famoso que a todas las personas le gustó, a mi mamá le encantó y lloró muchísimo. Y mi drama favorito, el drama que les recomiendo a todito que vean es, en coreano es Undaparap, en inglés es Reply 1988. Es buenísimo ese drama, así que no se lo pierdan y vayan a verlo porque está chévere. Segunda pregunta, ¿se conocieron en Corea? 한국에서 만났어? Sí. Sí. Tercera pregunta, ¿desde cuándo viven en Corea y en qué ciudad viven? ¿Dónde vivimos, Cayo? Seúl. En Seúl. Vivimos en Seúl, la capital de Corea del Sur. ¿Y desde cuándo vive en Corea? Bueno, ella nació aquí en Corea. ¿No naciste aquí? 한국에서 태어났지? 그럼 당연하지. 다른 나라 아니지? 당연하지. Cayo nació aquí en Corea, yo nací en Venezuela y me vine a Corea en el 2017. Cuarta pregunta, ¿por qué tomaron la decisión de vivir juntos? Cayo la va a responder. 창명이가 너무 좋아서 일단 같이 있고 싶었고 그 다음에 지금 한국은 월세가 지금 너무 비싸요. 그래서 혼자서 내기에는 너무 부담이 되기 때문에 그래서 같이 살면은 돈을 절약할 수 있지 않을까 싶어서 그냥 겸사겸사 해서 이제 같이 살게 된 거죠. Ok, la quinta pregunta son choques culturales, pero en esta oportunidad solamente Cayo va a mencionar uno, yo voy a mencionar uno porque vamos a hacer un video exclusivamente sobre todos los choques culturales que va a estar bastante interesante. Entonces, bueno, Cayo va a empezar con su respuesta. 한국에서는 커플들이 자주 연락을 해야 되는 게 맞는데 근데 창명이는 약속이 있거나 이제 밖에 있으면 연락이 너무 안 돼요. 느리거나. 그래서 그것 때문에 이제 너무 답답하고 이제 스트레스 받아가지고 이제 많이 싸웠는데 지금 이제 적응이 돼서 이제 좀 괜찮아졌어요. Como lo acaba de explicar ella, cuando empezamos la relación teníamos esa discusión muy fuerte porque aquí en coreano las parejas siempre tienen que estar comunicándose, siempre tienen que enviar mensajes, tienen que llamarse, siempre tienen que estar en comunicación. Eso fue un choque cultural que me afectó mucho porque nosotros estamos acostumbrados a que si estamos con amigos o con familia, no usamos casi el teléfono, les prestamos, porque es mala educación estar todo el tiempo con el teléfono desde mi punto de vista. Entonces, Cayon tenía ese problema de que yo estaba con un amigo o alguien, una familia, entonces Cayon siempre tenía que estar respondiéndole, cuando no respondía se molestaba, tenía que estar contestándole la llamada y si le decía a ella, mira que estoy con un amigo, no puedo hablarte ahorita, espera un rato, ella se molestaba porque ella quería hablar conmigo por teléfono por mucho tiempo. Entonces eso no es algo en ella, un problema totalmente en ella, sino que es algo en todos los coreanos que pasa, que siempre tienes que estar pegado en el teléfono así estés con familia o amigos. Entonces, bueno, Cayo lo arregló bastante, ya no lo está haciendo, de verdad que se adaptó mucho a esa cultura de nosotros y bueno, es un punto muy a favor. Y me encanta que ahora no tenemos ese problema. Un choque cultural que a mí me afecta un poco es que, como usted sabe, yo soy latino, entonces a nosotros nos gusta bailar, nos gusta la rumba, nos gusta siempre bailar su salsita y todo eso, pero como mi pareja es coreana, es algo que casi nunca hacemos, aunque en la casa cuando estamos limpiando siempre trato de poner música y enseñarle a ella un poco. Pronto publicaremos un video donde le voy a dar unas clases de baile, aunque no soy muy bueno, pero es algo que vamos en la sangre y es algo natural en nosotros. Entonces publicaremos un video de ellas bailando salsa. 알지. Otra pregunta que nos hicieron, ya que tú eres latino y ella es coreana, ¿tienen problemas con la comida? ¿Cómo hacen con la comida? Bueno, la verdad que yo soy muy bueno comiendo, a mí me gusta probar de todo y al principio cuando llegué a Corea sí me costó muchísimo la cuestión de la comida porque como saben, aquí yo diría que un 90% de la comida coreana es picante, casi todo es picante y yo no era muy bueno comiendo con el picante, pero me adapté muy rápido, yo creo que en 2 semanas me adapté y ahora no puedo vivir sin la comida coreana, por eso es que mi ID en el Instagram es Come Kimchi,
porque de verdad que como kimchi todos los días y los coreanos también comen kimchi todos los días. Entonces es algo que me ha fascinado muchísimo. Cayón también es muy buena en la comida, siempre estamos probando, viajando y probamos de todo en cada país. No tenemos problemas nada con eso. Somos muy buenos comelones. ¿Cómo hacen para vivir juntos una pareja que son de diferentes países, diferentes culturas, diferentes continentes, Venezuela y Corea? Bueno, la verdad que al principio fue muy difícil, tuvimos muchas pequeñas discusiones y fue difícil adaptarnos, pero lo más importante en la relación de una pareja internacional es la comunicación. La comunicación es lo más importante y siempre ser positivo de las cosas y sobrellevar y siempre hablar sobre los problemas y tratar de resolverlo y llegar a un acuerdo mutuo donde podamos ser felices como lo estamos haciendo ahora. De verdad que nos llevamos muy bien, no tenemos muchas discusiones ni nada de eso, aunque tenemos muchos problemas, muchas diferencias, pero siempre tratamos de arreglarlo y ver las cosas positivas de todo. ¿Cómo fue cuando te presentaste con los padres de Cayón? Sam estaba asustado. Yo estaba asustado. No, no creo. Bueno, en realidad sí, sí. Cuando conocí, primero conocí a la mamá de Cayón. Nos fuimos a un restaurante y estuvimos hablando y al principio ella tenía cara muy seria y todo eso, pero como nos fuimos comunicándonos poco a poco y bueno, se dieron bien las cosas. Su mamá de verdad que me adora, siempre me compra regalos y siempre está pendiente de mí, me envía kimchi, me envía chocolate, de verdad que es un amor conmigo excelente. Cuando conocí al papá de Cayón, lo conocí fue lamentablemente en el velorio de la abuela de Cayón, porque la mamá de su papá falleció, entonces Cayón se sentía muy mal y me llamó: Chan, ¿puedes venir? Entonces yo fui, estuvimos ahí, esa fue la primera vez donde conocí al papá de Cayón y de verdad que me trató muy bien, me saludó, me dijo, y lo que me gustó fue que me dijo: yo sabía que ibas a venir, porque él sabe que nosotros ya tenemos conociéndonos por mucho tiempo y ya sabía de mí, Cayón le había dicho, su mamá también le había dicho, pero todavía no teníamos como esa oportunidad de encontrarnos. Esta pregunta es bastante importante y sé que le va a gustar a todos ustedes. ¿Alguna comida que tiene que probar algún extranjero cuando viene a Corea? Una comida que no puede faltar. Cayón va a decir, Cayón tiene la suya, yo tengo la mía. ¿Cuál es la tuya? 내가 추천하는 거는 한국에 오면 꼭 먹어봐야 되는 게 나는 감자탕. 감자탕. 와. 맛있다 진짜. 대단 씹다구나. 그러니까 감자탕이 뭐냐면 감자탕은 이제 그 돼지 뭐지? 세르비타. 세르데이토. 세르도. 아 세르도. 세르도. 세르도인데 세르도 여기 등뼈를 넣고 그 다음에 그 배추? 배추. 그러니까 한국말로는 시래기라고 하는데 이제 그거 들어가고 그다음에 약간 조금 매울 수도 있긴 한데 많이 맵진 않을 것 같아. 아마 김치보다는 안 매울 거야. 근데 맛있지. 맛있지. Y la comida que yo les recomiendo a todos los extranjeros que vienen a Corea que tienen que comer porque es lo más sabroso y no es nada picante es el samgyeopsal. Samgyeopsal es la panza de cerdo, eso es un barbecue coreano ese que muchos lo ven en los dramas que se acompañan con soju, el alcohol coreano. Samgyeopsal es buenísimo, buenísimo, a todos les va a encantar. La familia de Cayón te aceptaron 100%. Bueno, puedo decir que la mamá me aceptó 100%. Me trata súper bien, como ya lo había hablado, muy bien. Pero el papá, yo diría que 50%. 50%, él sabe que estamos juntos, que es todo eso. Pero aquí en Corea, los padres siempre son como un poquito fuertes. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque aquí en Corea los padres siempre quieren que su hija... Pues sabes que aquí en Corea la tradición es que la hija se casa y automáticamente es como que si sale de la familia, hace otra familia y todo eso. En cambio los varones sí como que siempre se quedan, son los que mantienen el apellido, el varón siempre se mantiene con los padres y el varón es el que va a cuidar a sus padres cuando esté ya mayores. Pero las mujeres totalmente diferentes, las mujeres salen de la familia, entonces el papá se preocupa, los papás coreanos se preocupan mucho porque las hijas se casen con buenas personas, buenos hombres y que no vayan a sufrir, que no vayan a tener necesidades ni nada de eso. Pero de resto le caigo muy bien porque su mamá y Cayón le ha hablado muchas cosas bien. Su papá lo he conocido, lo he visto ya 2 veces, hemos tenido una conversación muy corta,
pero lo vas como aceptando poco a poco. Yo diría que un 50%. Yo espero que me acepte 100%. A Cayon le gustan los dramas coreanos. ¿Te gustan los dramas coreanos? 근데 요즘 시간이 없어서 잘 못 음. 보긴 하는데 그 최근에 이제 집에 가니까 엄마랑 이제 동생들이 이제 소년시대라고 있어요. 요즘 소년시대. 요즘 이제 넷플릭스 나오는 드라마 있는데 그게 엄청 재밌더라고요. 같이 옆에서 그냥 조금씩 봤는데 약간 느낌이 그 뭐지? 응답하라? 응답하라. 약간 그 시절 딱 그 시대의 그 느낌이 약간 있고 그다음에 약간 사투리가 있어요. 한국 사투리. 그 충청도 뭐뭐 했어요? 뭐 밥 먹었어요? 뭐뭐 했슈? 약간 이런 말인데 그치. 우리 엄마도 그 고향을 나왔거든요. 그래서 엄마가 그래서 약간 더 약간 더 좋아해. 관심 있게 약간 보는 것 같아. 그래서 또 재밌어. 그리고 약간 배우들도 약간 연기도 되게 잘하고 그 나중에 이제 시간 되면은 이제 창이랑 같이 보려고요. 한국 드라마 좋아해? 외국 드라마 좋아해? 나는 솔직하게 말하면 외국 드라마가 더 재밌는 것 같아. 한국 드라마보다? Quieren tener hijos. 애기 낳고 싶어? Sí. Tres personas. Tres. 잘했다. 스페인어 나날이 잘하시고 있어. 그니까. Tres. 애기 3명? 응. 나도 트레스잖아. 근데 그게 힘들잖아. 돈 없는데 어떡해? 돈 다음에 참여액을 많이 벌겠지. Callan tú. 유튜브 Ok, 많이 봐주셔야 돼. ella quiere tener ella quiere tener 3 hijos. Wow. Ok, ella planea 진짜 3명? 왜? Wow, no sabía. Yo pensaba que ella nada más quería tener 1 o 2. Hay que trabajar durísimo. Vamos por 3 muchachitos. Si es costoso tener hijos en Corea, ¿por esa razón piensa mudarse a otro país? 어떻게 생각해? 일단은 이민을 가긴 갈 건데 근데 그 이유가 아기 때문은 아니고 이제 no por el costo de tener hijos aquí en Corea, que es bastante caro, no por eso, sino porque 창명이가 어제 너가 이제 남미 가서 살고 싶어 하니까 그리고 이제 꿈도 있고 너가 하고 싶어 하는 것도 있으니까 난 이제 거기 따라가야지. Okay. 나도 근데 이민 가고 싶어. Ok. Quiero que formemos una familia en Latinoamérica donde nuestros hijos tengan bastante cultura latinoamericana sin perder sus raíces también coreanas. Y sí, ella dice porque también tengo muchos planes a hacer en Latinoamérica. Todavía no hemos decidido qué país ir. Estamos entre México, Costa Rica, 그리고 아르헨티나. 가영 어디 가고 싶어? 메xico, 아르헨티나, 코스타리카. 저는 솔직히 그나마 좀 한국이랑 제일 가까운 멕시코에 가고 싶어요. 그리고 멕시코 음식이 맛있다고 하더라고요. 오, 타코 좋아해, 타코? 타코 맛있지. Van a casarse y cuándo? 언제? 결혼. 우리? 일단은 결혼하려면 돈이 많이 필요하기 때문에. Por supuesto. 일단 돈을 모아야지. Lo que pienso yo es que si, bueno, vamos a casarnos, todavía no hemos decidido cuándo. Yo creo que 2년, 3년 뒤? 3년은 너무 늦다. 2년? 나이 그래도 조금 더 어릴 때 하고 싶다. 드레스 입을 때 예뻐야지. ¿Qué edad tienen? 나이? Yo tengo 29 años. Wow, 29 años, sí, yo tengo 31. Ella es del 94 y yo soy del 92. Ok, esta pregunta un poquito larga la voy a leer. ¿A Cayon la tratan diferente en sus amistades o en su trabajo después de saber que tiene un novio extranjero? ¿Qué piensas sobre eso? ¿Te tratan diferente? 근데 지금까지 내 주변에서는 뭐 좋다, 나쁘다 말하는 사람은 아무도 없어. ¿Cuándo la llevas a Venezuela? 베네수엘라 언제 갈까? 한 번은 가봐야지. 왜냐면 너희 고향이니까. 가야지. 베네수엘라. 일단 베네수엘라 가면은 수도인 카라카스를 먼저 가는 거야. 카라카스. 다음에 마라카이보. 마라카이보? 마라카이보. 너 고향이 마라카이보? 마라카이보. 술리아. 카비마스. 까비마? 그럼 비행기표 사. 가자. Go. ¿Cómo reaccionó Cayon cuando le dije que yo era de Venezuela? 그냥 처음에 베네수엘라 사람이다라고 했을 때 그냥 베네수엘라가 어디지? 생각했어. 맞아 남미지. 근데 그게 끝이야. 다른 생각 안 했어? 여기 사람들이 잘생겼다 그런 거야. 에이 베네수엘라는 여자들이 제일 예쁘지. 난 잘생긴 남자? 우리 엄마처럼 예쁘잖아. 동생들도.
근데 넌 왜 그래? 고마워. 아 장난이야. 찬명이 gracias, gracias. Me acaba de 찬명이 decir feo, me 잘생겼지. acaba de decir feo. No, y es muy honesta, gracias. ¿Cómo se visualizan en 3 años? Bueno, yo me visualizo casado, con Cayón embarazada o ya con un hijo, planeando el otro, planeando el otro. Y esta comunidad de YouTube grandísima, 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 dedicándole el 100% nuestro horario a esto, a todos ustedes, porque queremos llevarle un drama coreano en latino, con un latino y una coreana para todos ustedes. Queremos compartir todo eso con ustedes y me veo en Latinoamérica con calorcito, en la playita cada vez que yo vaya, no tengo que esperar el verano como aquí en Corea para ir a la playa. Y así me veo. Y Cayo, 어떻게 3년 뒤에 어떻게 계획? 3년 뒤에 계획? 나 그때 뭔가 아줌마 될 것 같은데. 아줌마 되었을 것 같은데. 아주머니. 지금 아줌마 아니지? 나 아직 30살 안 됐어. 아이고 아줌마 너무 좋아. 벌써로 너무 좋아. 나 노래 진짜 못한다 요 근데. ¿Por qué te fuiste a Corea si vivías en Venezuela? Para buscar mis raíces. No sé si muchos saben, pero mi papá falleció cuando yo tenía 1 año de edad. En Venezuela un accidente de tránsito y desde ese momento, eso fue en el año 93, no había internet, no existían esas comunicaciones que existen ahora mismo. Y bueno, no tuve la oportunidad, mi hermano y yo, Mason Lee, no tuvimos la oportunidad de tener contacto con nuestra familia coreana y siempre tenía esa duda desde muy niño, que siempre he querido venir a este país y conocer mis raíces, conocer mis costumbres, mis culturas también. Porque como todos saben, mitad coreano, mitad venezolano, y como nací en Venezuela solamente con mi familia venezolana, no tenía nada sobre Corea, solamente sabía que mi papá era coreano y listo. Esa fue la principal razón por la que vine a Corea. Y la segunda, como todos saben, Venezuela en esa época estaba pasando un momento muy difícil, la crisis estaba muy mala, estaba muy peligroso, entonces bueno, decidí venirme a este país, aunque no era mi plan, porque mi plan era irme para Estados Unidos o Europa, pero primero perseguí mi sueño, desde niño perseguí mi sueño hasta que lo logré y bueno, aquí estamos en Corea del Sur. He conocido a esta bella mujer que estoy muy enamorado de ella. 날 만났다는 뜻인가? Que estoy muy enamorado de ella, bueno, estoy muy feliz en este país. ¿Crees que ella te hubiera aceptado o su mamá si no tuviese raíces coreanas? 저희 엄마는 아마 여자를 데려와도 이해하시려고 하실 거예요. 우리 엄마 그럴 것 같은데 우리 엄마 쿨하니까. Open mind. Open mind. ¿Qué no te gusta de Corea y qué te gusta de Corea? Primero, lo que te gusta de Corea. 한국에 뭐가 좋아해? 한국의 제일 좋은 점은 일단 택배. 택배. 오케이. 그러니까 인터넷에서 이제 뭐 앱이나 이런 데서 시키면은 이제 바로바로 오니까. 어제 밤에 이제 물건을 시켰는데 오늘 새벽에 왔어요. 엄청 빠른 거지. 한국에 뭐가 안 좋아해? 나 제일 나쁜 거는 나도 사실 이것 때문에 많이 힘들긴 한데 약간 한국 사람들이 약간 다른 사람들의 약간 눈치를 많이 본다는 거. 예를 들어서 모두가 뭐 이거 뭐 나빠라고 하면은 나는 나쁘다고 생각하지 않아. 근데 뭐 다른 사람들이 다 나쁘다고 하면은 이거 나쁜 건가? 아 나쁘다고 해야 되는구나. 그 마음대로 어때? 그런 거야? 그런 것도 있지. 약간 입고 싶은 거 옷을. 왜냐면은 뭐 한국 사람들 이제 그런 게 있어. 뭐 이제 겨울이니까 이제 패딩을 입어야 되는데 패딩 안 입으면? 지금 패딩 입어도 되나? 지금 너무 빠른가? 약간 그런 거 있잖아. 다른 사람들이 패딩을 입으면 나도 입어야겠다. 약간 그런 거 있어. 나도 그래. ¿Por qué hiciste servicio militar en Corea si eres venezolano? Sí, es verdad. Soy venezolano, nací en Venezuela y me considero venezolanísimo. Pero mi papá era coreano, yo tenía la nacionalidad coreana, viví en este país y todos saben que en Corea es obligatorio. Actualmente todo el grupo de BTS, todos están sirviéndole a este país, están en el servicio militar. Entonces el hijo del presidente, cantante famosísimo como BTS, y una persona como yo obligatoriamente tienen que ir al servicio militar en Corea, es algo obligatorio. Te graduaste en la universidad y ¿de qué están trabajando ahora mismo? 한국에서 간호사를 하려면 이제 대학을 4년제를 다녀야 되고
그다음에 이제 간호학과를 이제 전공을 해야 되고 그래서 이제 면허를 따면은 이제 병원에서 일을 할 수 있어요. 그래서 지금은 저는 이제 현재 이제 병원에서 이제 밤에만 근무하는 이제 나이트 간호사를 하고 있습니다. Yo me gradué en la Universidad del Zulia de Ingeniero Mecánico allá en Venezuela y también me gradué en la UMC, que es la Universidad Marítima del Caribe. Me gradué como técnico superior universitario en transporte acuático, mención máquinas. Esas fueron mis dos carreras que estudié en Venezuela. Lamentablemente trabajar en barco, hice pasantías 9 meses en Venezuela, en el lago de Maracaibo. No me gustó porque trabajaba 14 por 14, 14 días descansando, 14 días trabajando. 14 días en un barco no lo pude aguantar, solamente aguanté los 9 meses y hasta ahí. Yo dije, no, esta profesión no es lo mío. Y la ingeniería mecánica tampoco no me gustó. Al principio yo quería estudiar ingeniería en petróleo y que era un poco complicado cambiarme, entonces bueno, decidí. El primer semestre me gustaba muchísimo, el segundo semestre ya empecé a trabajar otros trabajos, también estuve en emprendimiento de barra de cócteles, que lo estuve haciendo ahí en Venezuela, y dije, bueno, voy a seguir trabajando y voy a estudiar. Pero la verdad que no quería, no me gustaba más la carrera, pero como en mi familia quería ser el primero en graduarme y quería darle como ese orgullo a mi mamá y a mi abuela, entonces decidí graduarme y estudiar hasta el final. De verdad que, bueno, repetí varias, como creo que repetí como 3 o 4 materias, más que todo cálculo, que no era muy bueno en eso. ¿Qué estoy trabajando en Corea? Bueno, estoy haciendo varias cosas aquí en Corea porque de verdad que no me gusta un solo trabajo. En Corea es un poquito complicado el trabajo por cuestiones de... el ambiente laboral en Corea es algo muy pesado, muy pesado. El trabajo principal con lo que pago mis impuestos y pago el seguro médico y todo eso me lo paga la empresa donde estoy trabajando. En una pizzería, yo soy pizzero y trabajo solamente lunes, martes y miércoles. 3 días a la semana, no trabajo fin de semana, ni los jueves ni los viernes. Otra cosa también que hago es que doy tour. Las personas, los extranjeros que vienen aquí en Corea, les hago tour, los llevo para los sitios más importantes de aquí de Seúl. De verdad que me gusta mucho porque me gusta mucho conocer con personas y como llevo 6 años en este país, estoy dándole a conocer la belleza de este país a todos los extranjeros que vienen. También hago delivery. Me encanta ese trabajo que lo empecé este año a partir de junio. Que me compré una bicicleta, tenía una bicicleta porque me encanta la bicicleta, me compré una bicicleta de carrera muy liviana de 7 kilos y estaban dándole por toda la ciudad aquí en Corea del Sur. Entonces vi un anuncio aquí en internet que decía, bueno, si te gusta la bicicleta solamente tienes que comprar un bolsito y puedes hacer el delivery. Me interesó muchísimo eso porque es una entrada extra y mientras estoy conociendo bastante la ciudad, estoy trabajando y haciendo un dinero extra porque no cae nada mal. Entonces empecé a hacerlo, me encantó. Me encantó y lo sigo haciendo. Ahorita en invierno está muy fuerte el invierno, no lo estoy haciendo mucho. Y el otro trabajo que tenemos ambos, es esto que estamos haciendo aquí, este proyecto que empezamos hace poco y de verdad que nos ha ido muy bien. El recibimiento de las personas, la recepción ha sido espectacular y nos ha encantado muchísimo. Por eso es que este canal lo vamos a hacer crecer muchísimo. Gracias a la ayuda de ustedes y también este canal, por favor, solamente suscríbanse que con eso nos van a apoyar muchísimo y denle mucho like para que esto llegue a muchísimas personas. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí en Corea. Ese es el ingreso económico que tenemos aquí en Corea. ¿Quién es más celoso, ella o yo? 질투 누구도 많아? 나 솔직히 질투 많아. 나 많은데 아, 나도 많은데 아. 창명이도 엄청 많은 것 같아. 근데 많이 안 보여주지. 아니 난 느껴져. 아, 그래? 닌 몰라. 근데 나는 창명의 눈을 보면 알아. Ella es más celosa, ella es mucho más celosa. Las coreanas son muy celosas, todas son celosas. ¿Cómo es el ambiente laboral para las enfermeras aquí en Corea del Sur? 일단은 일하는 시간이 너무 길어. 일하는 시간도 길고 그 다음에 이제 케어해야 될 환자들의 이제 수도 많고 그 다음에 일하는 거에 비해서 돈이 조금 적은 것 같아. 그래서 요즘에는 뭐 옛날도 뭐 그럴 수도 있겠지만은 이제 엔클릭스라고 이제 영어 공부를 해가지고 이제 뭐 미국, 뭐 캐나다, 호주 이렇게 떠나는 사람들이 많아. Sus padres son asiáticos, bueno, ella es 100% coreana y yo soy mitad venezolano, mitad coreano. ¿Alguna costumbre latinoamericana que Cayón todavía no lo puede aceptar o no lo entiende? ¿Qué cosa será? 나는 충격적인 걸 봤어. 뭐 ¿Qué cosa? 인스타. 뭐가?
그다음에 인스타, 틱톡 이런 데 또. 보면은 그러니까 남미 사람들이 이제 춤을 이제 추는 걸 좋아한다고 했잖아. 그래 그런 거. 근데 이렇게 남자랑 여자랑 모르겠어 커플인지 아닌지 뭐 친구인지 뭐 처음 본 사이인지는 모르겠는데 이렇게 붙어서 막 이렇게 Baila morena, baila. 아니 몸 이렇게 하는 거 괜찮은데 이렇게 뭐 남자 다리에 막 여자 막 가운데를 막 이렇게 이렇게. 이렇게 막 남자 거기가 여자 다리에 있는데 막 이렇게 우리 그거 이렇게 괜찮아. 둘이 엉덩이 막 이렇게 막 이렇게. No te gusta. 아니 막 이렇게 막 또신. 막 이렇게 하는 거야. 나 그 포르노인 줄 알았어. 만약에 우리가 딸 낳았는데 딸이 막 남자랑 막 이러고 있어. 그럼 괜찮아? 괜찮지? 진짜? No, 싫어? 나 안 될 것 같은데. La pregunta más importante, la pregunta que todos estaban esperando. Skincare, ¿qué utiliza Cayón? ¿Qué utilizo yo? Aquí se lo vamos a explicar. Cayón, esta mascarilla es una mascarilla LED. ¿Para qué utiliza esto, Cayón? 이거 왜 써? 이거는 이제 피부 케어 다 하고 나서 그 다음에 이제 LED 마스카라 해가지고 이제 이렇게 쓰는 건데 이거 한번 할 때 한 15분 정도? 15 minutos así. 그래서 뭐 피부가 좋아진다고 해가지고. Ok, está increíble esto. ¿Qué es esto? 왜? 오. 이거는 이제 제가 이제 한 일주일에 한두 번 정도 이제 마스크 팩을 하잖아요. 그러면은 그 위에다가 이렇게 켜가지고 이게 모드가 여러 개인데 Clean, cool, mastering. 이게 피부가 지성이냐 건성이냐에 따라서 다른 건데 이렇게 불도 내가 선택할 수 있어. 빨간색, 파란색. 이게 지금 이렇게 하는 거 아니야. 이거 면도기 아니야. 그래서 이거 이렇게 고주파 마사지야. 이렇게 하는 거야. 그래서 엄청 예쁘네. Por eso que eres tan bella, bonita. Porque usa tanto esto. 열심히 해야지. ¿Para qué utiliza Cayo? Vamos a ver que nos explique ella misma. 세수하고 나서 이게 굳을 건데 이제 그 토너 패드거든요. 그래서 이걸로 한번 얼굴 쓱 한번 닦고 그다음에 두 번째로 이제 이거 세럼 바르고 그다음에 마지막에 이제 에스트라 건데 크림인데 되게 부드럽고 자극이 없고 애기들도 발라도 돼요. 예전에 이제 피부과에서 많이 사용했었고 그래서 이렇게 세 개를 발라요. ¿Qué utilizo yo? Después del afeitado utilizo esta lotion que está aquí. Está buenísimo de Dr. G. Después del afeitado me pongo esto en la crema antes de dormir. Yo me afeito todas las noches y después me pongo crema de caracol, Blacksteel, Dr. G, la misma marca de esta. Estas son las que utilizo. De verdad que esta crema es buenísima. Demasiado buena. Aquí se la voy a mostrar un poquito. Miren. Pone y ¡wow! 이게 냄새가 좋아. 난 이거. Solo 한 살인데 이게 3살 됐다. 애기. Y también me pongo este eye cream. Esto me lo pongo solamente aquí, poquitico. Me lo pongo solamente debajo del ojo. Así, un poquitico nada más así. ¡Tarán! ¡Wow! Esto es lo que utilizo antes de dormir. Estas 3 cremas y cuando me baño utilizo una crema para limpiarme la cara. Los dos utilizamos la misma. Entonces eso es lo secreto de nosotros al descubierto. Gracias a todos. Muchas gracias a todos muchachos por ver este video hasta el final. Espero que hayan aclarado sus dudas. Espero que les haya gustado este video y por favor suscríbanse si quieren apoyarnos y quieren ver más contenido como este. Es muy fácil, solamente tienen que suscribirse y darle like a este video. Es muy fácil. Con eso estaremos muy agradecidos, Cayón y yo, para seguir creciendo en este proyecto. Muchísimas gracias. Chao. Chao.